Hola a todos, yo soy Leonora Castaño y este es el cuarto de atrás. No olviden que además de estos videos, ustedes pueden oír todos los cuentos que he ido leyendo a lo largo de estas temporadas en mi podcast El Cuarto de Atrás, en Spreaker o en Spotify. O si ya quieren ver todo mi contenido, pueden suscribirse de manera gratuita a mi canal de YouTube, El Cuarto de Atrás, Leonora Castaño, así juntico, para que me encuentren más fácil. O seguirme en mi cuenta de Instagram, El Cuarto de Atrás 1, donde además del podcast y del video podrán encontrar contenido adicional acerca de los escritores que vamos invitando. Porque en El Cuarto de Atrás invitamos cada semana a un escritor y leemos al menos 2 de sus cuentos, ensayos, relatos. Uno en el podcast y otro distinto en el video, para que conozcamos el estilo, entendamos la forma de escribir de esos escritores que vamos trayendo a nuestro podcast. Esta semana hemos invitado a John Cheever. John Cheever es un escritor estadounidense nacido en 1912, quien tiene el apodo de ser el Chekhov de los suburbios, que fue un escritor muy importante y preponderante en la segunda mitad del siglo XX. Escribió novelas, pero en particular es reconocido por sus relatos, en los que prevalece su mirada crítica, detallista, simbólica, y en el que se muestra las fisuras y la infelicidad de la clase media alta estadounidense de su época. En general, de carácter sombrío, es considerado uno de los escritores más importantes del siglo XX estadounidense y en particular uno de los más importantes cuentistas de su generación. Es por eso que es un escritor perfecto para ser invitado aquí en El Cuarto de Atrás. Murió en 1982. El cuento que vengo a leerles hoy se llama El gusano en la manzana y dice así. Los Cruzman eran tan felices, tan extraordinariamente felices y tan moderados en todas sus costumbres, y todo lo que les pasaba les parecía tan bien que uno se veía obligado a sospechar la existencia de un gusano en su sonrosada manzana y a imaginar que el llamativo color de la fruta no tenía otro objeto que esconder la gravedad y la extensión de la enfermedad. Su casa de Hill Street, por ejemplo, con todas aquellas enormes ventanas. ¿Quién excepto alguien con complejo de culpabilidad querría que entrase tanta luz en su casa? Y el hecho de enmoquetar todas las habitaciones no era como reconocer que 1 centímetro del suelo al descubierto, que no existía, podía despertar recuerdos muy enterrados de amores no correspondidos y de soledad. Y había cierto entusiasmo necrofílico en su manera de trabajar el jardín. ¿Por qué tanto interés en cavar agujeros, plantar semillas y ver cómo brotan las plantas? ¿Por qué tanta morbosa preocupación con la tierra? Helen era una mujer muy bonita con esa llamativa palidez que con tanta frecuencia se descubre en las ninfómanas. Larry era un hombre corpulento que solía trabajar en el jardín sin camisa, lo que quizá ponía de manifiesto una tendencia infantil al exhibicionismo. Los Cruzman se mudaron muy contentos a Shady Hill después de la guerra. Larry había servido en la marina. Tenían 2 hijos muy alegres, Rachel y Tom, pero ya había surgido algunas nubes en el horizonte. El barco de Larry se había hundido durante la guerra y él pasó 4 días en una balsa en el Mediterráneo y sin duda aquella experiencia le haría ver con escepticismo las comodidades y los pájaros cantores de Shady Hill, obsequiándolo al mismo tiempo con algunas agobiantes pesadillas. Pero quizá era todavía más grave el hecho de que Helen fuese rica. Hija única del viejo Charlie Simpson, uno de los últimos bucaneros de la industria, su padre le había dejado unas rentas superiores al mejor sueldo que Larry pudiera conseguir trabajando para Melcher y Town. Los peligros de esa situación son bien conocidos. Puesto que Larry no tenía que ganarse la vida, al faltarle un incentivo, cabía la posibilidad de que se tomara las cosas con calma, de que pasara demasiado tiempo en los campos de golf y de que tuviera siempre una copa en la mano. Helen confundiría
la independencia económica con la emocional, dañando el delicado equilibrio dentro de su matrimonio. Pero Larry no daba la sensación de tener pesadillas y Helen repartía sus ingresos entre diferentes obras de caridad y llevaba una vida cómoda pero modesta. Larry, por su parte, iba a su trabajo todas las mañanas con tanto entusiasmo que podía pensarse que intentaba escapar de algo. Su participación en la vida de la comunidad era tan intensa que apenas debía de quedarle tiempo para el examen de conciencia. Estaba en todas partes, en la fila para la comunión, en el campo de fútbol, tocando el oboe con el club de música de cámara, conduciendo el coche de los bomberos, en el consejo escolar y a las 8:03 de la mañana salía todos los días camino de Nueva York. ¿Qué pesar lo empujaba de aquella manera? Quizá había deseado tener más hijos. ¿Por qué tenían solo 2? ¿Por qué no 3 o 4? ¿Se había producido quizás un fallo en sus relaciones después del nacimiento de Tom? Rachel, la mayor, era terriblemente gorda de niña y muy agresiva en cuestiones económicas. Todas las primaveras arrastraba un viejo tocador desde el garaje hasta la acera y colocaba encima un cartel que decía limonada fresca, 15 centavos. Tom tuvo una pulmonía a los 6 años y estuvo a punto de morirse, pero se restableció sin que se produjeran complicaciones visibles. Los hijos podrían haberse rebelado contra el conformismo de sus padres, porque Helen y Harry aceptaban todas las reglas sociales. 2 automóviles, sí. Iban a la iglesia, todos los domingos se arrodillaban y rezaban devotamente. Ropa, no podían haber sido más puntillosos en su observancia de las normas sobre la manera correcta de vestir. Clubes de lectura, arte local y asociaciones de amantes de la música, competiciones atléticas y juegos de cartas. Los Cruzman estaban metidos hasta el cuello en todo. Pero si sus hijos se rebelaban, ocultaban su rebeldía y parecían querer a sus padres sin traumas y verse respondidos con el mismo afecto, aunque quizá existía en ese amor la tristeza de alguna profunda desilusión. Quizá Larry fuese impotente, quizá Helen fuera frígida, pero había más pocas probabilidades con aquel cutis tan blanco. Todas las personas de Shady Hill, con manos inquietas, les habían hecho insinuaciones a los dos, pero siempre se habían visto rechazados. ¿Cuál era la fuente de su constancia? Estaban asustados, eran mojigatos, monógamos. ¿Qué había en el fondo de aquella apariencia de felicidad? A medida que sus hijos crecieron, fue posible contar con ellos para encontrar el gusano en la manzana. Rachel y Tom serían ricos, heredarían la fortuna de Helen y quizá viéramos situarse encima de ellos la sombra que con tanta frecuencia oscurece las vidas de los hijos que cuentan con una existencia libre de preocupaciones económicas. Y de todas formas, Helen amaba demasiado a su hijo. Le compraba todo lo que quería. Un día después de llevarlo en coche a la academia de baile con su primer traje de sarga azul, Helen se entusiasmó tanto con la figura varonil que ofrecía subiendo la escalera que al poner el automóvil en marcha fue a estrellarse directamente contra un olmo. Un sentimiento como aquel tenía inevitablemente que crear problemas. Y si Helen prefería a su hijo, terminaría por tratar peor a su hija. Escúchenla. Los pies de Rachel son inmensos, sencillamente inmensos, está diciendo. Nunca encuentro zapatos para ella. Quizá ahora veamos el gusano. Como la mayoría de las mujeres hermosas, Helen tiene celos de su propia hija. No soporta tener una rival. Le pondrá a la hija unos trajes horrorosos, hará que le ricen el pelo de una forma que no le favorezca y seguirá hablando del tamaño de sus pies hasta que la pobre criatura se niegue a ir a los bailes, o si la obligan, a quedarse muy mohina en el tocador de señoras mirándose esos pies monstruosos que Dios le ha dado. Se sentirá tan desgraciada y tan sola que para poder realizarse se enamorará de un poeta psicológicamente inestable y se escapará con él a Roma, donde vivirán en exilio miserable, bebiendo más de la cuenta. Pero cuando la muchacha entra en la sala, vemos que es bonita, que va muy bien vestida y que le sonríe a su madre con sincero cariño. Tiene los pies grandes, no hay duda,
pero el pecho también es abundante. Quizá debamos ocuparnos del hijo para encontrar el problema que buscamos. Y ahí sí existen las dificultades. En el primer año de instituto lo suspenden y tiene que repetir curso. El resultado es que se siente al margen de sus compañeros y lo colocan por casualidad en el pupitre vecino al de Carrie Mitchell, sin duda la chica más atractiva de Shady Hill. Todo el mundo sabe quiénes son los Mitchell y su alegre y bonita hija. La chica es realmente hermosa y todo el mundo está enterado de que sus astutos padres proyectan salir de Mapledale apoyándose en la blanquísima piel de su hija. Una situación perfecta. Los Mitchell no ignoran que Helen es rica. En su dormitorio, a oscuras, calcularán la compensación económica que podrán pedir. Y en la cocina maloliente, donde comen siempre, le dirán a su hermosa hija que deje al muchacho llegar hasta donde quiera. Pero Tom se desenamoró de Carrie tan deprisa como se había enamorado. Y después se enamoró de Karen Stroudsburg, y de Susie Morris, y de Anna Marken. Y podría pensarse que le faltaba estabilidad. Pero en su segundo año de universidad anunció su compromiso con Elizabeth Trussman. Se casaron cuando Tom terminó los estudios y como él tenía que cumplir el servicio militar, ella se fue con él a su destino en Alemania, donde estudiaron y aprendieron el idioma, hicieron amistad con la gente y fueron un motivo de orgullo para su país. Rachel no tuvo las cosas tan fáciles. Al perder los kilos que le sobraban, se convirtió enseguida en una chica muy atractiva. Fumaba, bebía y probablemente fornicaba, y el abismo que se abre ante una joven hermosa e incapaz de moderarse es insondable. ¿Qué, excepto la casualidad, le impediría terminar de chica de alterne en una sala de baile de Times Square? ¿Y qué pensaría su pobre padre viendo el rostro de su hija, los pechos apenas cubiertos por un velo, contemplándolo mudamente desde una de esas vitrinas en una mañana lluviosa? Pero lo que Rachel hizo fue enamorarse del hijo del jardinero alemán de los Farquharson, que había llegado a Estados Unidos con su familia después de la guerra dentro del contingente de personas desplazadas. Se llamaba Eric Reiner y si hemos de ser honestos, se trataba de un joven excepcional que consideraba a Estados Unidos como un verdadero nuevo mundo. A los Cushman debió de entristecerles la elección de Rachel, por no decir que le rompió el corazón, pero ocultaron sus sentimientos. Los Reiner no lo hicieron. Aquella pareja de industriosos alemanes consideraron el matrimonio de su hijo con la chica de los Cushman imposible e indecoroso. En una ocasión, el padre golpeó a su hijo en la cabeza con un trozo de leña, pero los jóvenes siguieron viéndose y terminaron por escaparse juntos. No les quedaba otro remedio. Rachel estaba embarazada de 3 meses. Eric se encontraba entonces en su primer año en universidad en Tufis, donde había ido con una beca. El dinero de Helen resultó muy útil en aquel momento y la madre de Rachel pudo alquilar un apartamento en Boston para la joven pareja y hacerse cargo de sus gastos. El hecho de que su primer nieto fuera prematuro no pareció preocupar a los Cushman. Cuando Eric se graduó en la universidad, consiguió una beca para continuar sus estudios en el Massachusetts Institute of Technology. Se doctoró en física e inmediatamente empezó a enseñar en aquel mismo departamento. Podría haber conseguido un empleo en la industria privada con un sueldo más alto, pero le gustaba dar clases y Rachel era feliz en Cambridge, donde siguieron viviendo. Con la marcha de sus queridos hijos, podría esperarse que los Cushman sufrieran la conocida indigencia espiritual de su edad y de su clase. Por fin aparecería al descubierto el gusano de la manzana. Si bien al contemplar a esta pareja encantadora, mientras dan fiestas para sus amigos o leen los libros que les gustan, uno podría preguntarse si el gusano no se hallaba en el ojo del espectador que, por timidez o cobardía moral, era incapaz de abarcar el amplio espectro de sus entusiasmos naturales y de reconocer que, a pesar de que Larry no tocara Bach ni jugara al fútbol demasiado bien, el placer que experimentaba con aquellas dos actividades era auténtico. Quizá podría esperarse al menos que se notara en los Cushman
la normal capacidad destructiva del tiempo, pero ya sea por simple suerte o como consecuencia de su moderada y saludable manera de vivir, no se les cayeron ni los dientes ni el pelo. Su capacidad para la euforia siguió dando frutos innegables, y aunque Larry renunció al coche de los bomberos, se le continuaba viendo en la fila de la comunión, en el campo de fútbol, en el tren de las 8:03 y en el club de música de cámara. Y gracias a la prudencia y a la astucia del agente de bolsa de Helen, fueron haciéndose cada vez más ricos y viviendo felices el resto de sus días. Y hasta aquí va este divertido cuento de John King. Soy Leonora Castaño y les envío un abrazo. Si les gustó el cuento, no olviden darle me gusta, dejarme todos sus comentarios y compartirlo con amigos y conocidos. Aquí los espero con una nueva lectura. Gracias.